en el momento que se considere pertinente para poder dar inicio formal a la sesión. Nosotros ya iniciamos grabación, si te diste cuenta, entonces por nosotros ya iniciamos. Bueno, perfecto. ¿Saludas tú o saludo yo? ¿Cómo te parece mejor? Bueno, hago el saludo formal y luego ya te doy la pauta para que desarrolles la temática que tienes preparado. En nuestro caso, te saludamos desde el Campus Siglo XXI de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con motivo de la clausura de la clase de la asignatura de calidad en la administración de este octavo semestre de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública. Aquí es importante destacar en la temática cómo es que hemos avanzado con distintos temas que tienen que ver con la calidad en la administración a propósito de sistemas de gestión de la calidad, a propósito de la innovación, de los procesos, de la mejora continua, todos esos modelos que se vinieron trabajando desde el sector privado y que se han puesto en la mesa, que se han materializado en el ámbito público, y una transición de Oriente a Occidente, y esto de alguna manera pues ya se había comentado con tu grupo en la sesión anterior. Entonces es importante destacar cómo estas temáticas que nos convocan a este grupo de la licenciatura, pues de pronto resulta interesante tener este diálogo de saberes a partir de, en este caso, dos universidades. Por tanto, agradezco la participación que se tenga desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central de Bogotá, Colombia, con la participación del doctor Rafael Ángel Cepeda Campo. Quiero hacer mención que con el profesor Rafael Cepeda ya se han tenido algunos ejercicios colaborativos, por lo menos desde el año 2022, cuando se tuvo el primer ejercicio de diálogo en la tertulia académica virtual, un diálogo que nació en Bogotá, Colombia, en el marco de la pandemia de la COVID-19 y que luego se ha venido extendiendo a América Latina y el Caribe y actualmente con presencia intercontinental. Entonces, a partir de ese preámbulo, pues ahora sí que te doy la pauta para que desarrolles tu temática. Sobre todo es importante dialogar con ustedes de la ETIC, porque cuando estamos abordando temáticas que tienen que ver con la reingeniería y el referenciamiento, pues de pronto se asoman algunos temas relevantes como lo que se tuvo en el año 1950 acá con nosotros en México, cuando se mueve la torre de Telmex en la ciudad de Guadalajara, un edificio de 1,700 toneladas que se movió en 12 metros, pero algo sucedió también como referenciamiento en Bogotá, Colombia, en ese edificio Cudecom en el año 1974, cuando un edificio de mayores dimensiones, un edificio de 7,000 toneladas, lo movieron en un espacio de 29 metros para darle amplitud a la calle 19 en el centro de Bogotá, y bueno, pues eso ocasionó que Colombia tuviera un récord Guinness durante 3 décadas en este aspecto. Luego vienen otros ejercicios de reingeniería, como lo que ocurrió, por ejemplo, aquí en México con el sistema de transporte colectivo Metro, con el Metro de la Ciudad de México, que inició funciones en 1969. Y luego otro aspecto a destacar es cómo ustedes inauguran el transporte colectivo Transmilenio para la movilidad de la población de Bogotá, y luego nosotros, tomando como referencia en la Ciudad de México lo que se tuvo con ese Transmilenio de ustedes en el año 2000, lo venimos referenciando para echar a andar el Metrobús de la Ciudad de México en el año 2005.
¿Por qué hago ese tipo de narrativas? ¿Por qué hago ese tipo de ejemplos? Porque todos estos tienen que ver con ese intercambio de prácticas, de conocimientos acumulados en este asunto de la calidad de la administración, en este asunto de la reingeniería, en este asunto de lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y de capacidades institucionales a partir de poner el ingrediente de la calidad en el servicio público, como en el caso del transporte. Y si eso no fuera suficiente, bueno, pues decirles cómo también ese intercambio de hermanamiento entre Colombia y México, pues también se dio de manera más reciente. Imagínense ustedes que nos van a seguir ahorita en esta transmisión y quienes nos van a ver en tiempo diferido en distintas plataformas digitales, pues aquí vemos, por ejemplo, que el Metrocable de Medellín viene desde el año 2004 y nosotros en el 2021 acá en la Ciudad de México tomamos la experiencia con este cablebús a partir de la referencia del Metrocable de Medellín y a partir de la experiencia que se tiene también desde Bolivia en este tipo de transporte masivo, en este tipo de transporte público. Entonces, a partir de ese preámbulo, para que quedara registro, que quedara constancia en esta grabación que nos estás haciendo, bueno, pues de pronto ahora sí que te damos el uso de la voz para que puedas desarrollar la información que vas a compartirnos. Adelante, doctor Rafael Ángel Cepeda Campo. Bien, muy buenos días para ustedes allá en Guadalupe, Zacatecas. Veo que hay un retorno, es porque entiendo que hay varios compañeros que se enlazaron, entonces recomendaría que solo hubiera uno, que solamente haya uno con el micrófono activo, ¿no? Para efectos de que no se genere ese eco. Bueno, pues antes que cualquier cosa, pues quiero agradecer al doctor Federico, a los compañeros de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a los miembros del departamento UADGP, quienes pues me hacen estas invitaciones. Quiero partir con dos ejemplos muy sencillos. Nosotros habíamos hecho una invitación a compañeros en España y a compañeros en otras latitudes y todos nos habían dicho que sí. Pero yo supongo y entiendo que por lo que mañana es elecciones en Colombia, pues muchos se fueron como bajando del bus, ¿no? Algunos nos dijeron y otros no. Entonces, Fede, terminé entendiendo que era que en algún momento a uno la trascendencia le pide es que sea uno el que muestre la cancha, ¿no? Que uno muestre, porque muchas veces uno invita a que otros sean los que se luzcan, digamos, como pasa en la tertulia, que nosotros, pues la intención no es que me escuchen a mí, sino que invitamos a otras personas, de los cuales aprovechamos a los estudiantes invitarlos esta tarde al especial que vamos a tener también con compañeros mexicanos, ecuatorianos y colombianos sobre el desarrollo de las TIC y demás, pero muchas veces queda como que nosotros somos los que no sabemos, ¿no? Y nosotros pues hacemos lo contrario, invitamos para que otras personas nos comenten lo que no sabemos. Es decir, nosotros también tenemos una actividad y tenemos una titulación preparada, pero lo que pasa pues es obviamente que le estamos dando las pies y las puertas para que otras personas nos escuchen. Entonces, en ese sentido, pues espero no cansarlos mucho, espero ambientarles un poco, como lo dice el doctor Federico, sobre lo que es la situación en Colombia, lo que ha sido nuestra experiencia, lo que ha sido nuestros aportes, lo que es verdad y lo que no es verdad de lo que usted ve en las diferentes plataformas, de lo que hablan de por acá. Y en ese sentido, pues espero que abarcar esta temática. Pues como saben, esto es o más bien, este ejercicio se denomina Comunidad de Apoyo a Clases de Espejo. Los clases de espejo se entendían o se entendieron en Europa como la forma en que dos o tres sociedades se podían hablar. Recordará usted por allá en la época de la Guerra Fría, donde las Alemanias estaban divididas, o algunas otras países que se encontraban unos en un muro y en otros en otro lado. Pues entonces este ejercicio era interesante porque pues eran dos divisiones y dos ópticas, pero puestas digamos, no en su contexto geopolítico, sino en su contexto académico. Finalmente el álgebra sigue siendo la misma sin importar de qué lado del río o de qué lado de la frontera te encuentres. Finalmente la ley de la gravedad es la misma. Finalmente pues los aviones funcionan bajo el mismo principio y así pudiéramos seguir diciendo las cosas. Entonces decían, finalmente la ciencia es igual en cualquier parte. Entonces lo que nos separa son las ideologías, lo que nos une
son el pensamiento y el razonamiento. Ahí es donde entendemos que comienza la clase de espejo. Nosotros afortunadamente no tenemos ese tipo de situaciones que se dieron en Europa, pero pues tenemos otras vicisitudes, ¿no? Que es lo que se da en América Latina y en ese sentido, pues hoy estamos dentro de las muchas veces que hemos venido, como el maestro Federico bien lo dice. Esta foto es de hace 4 años ya, hace 4 años, ¿sí? Para mostrar de que desde mucho antes nosotros ya estábamos trabajando en las clases de espejo. O sea, no es un ejercicio aquí sobre la marcha, el profe Federico no quiere dictar clase, entonces trajo un profesor invitado para suplantar su clase, sino es un ejercicio que hemos venido haciendo y practicando en diferentes momentos y en diferentes espacios. Esta foto me parece muy significativa porque condensa lo que nosotros hemos hecho en estos 4 años. Los primeros encuentros, como dice el doctor Federico, allá ven en la parte inferior derecha, para mí derecha, pero creo que para ustedes sería izquierda, ven a mis estudiantes. Estos son los primeros encuentros, Fede, cuando tuvimos la oportunidad de conocer en su momento las clases de espejo como se venían haciendo. Estábamos, recordarán, regresando de la pandemia. Entonces, habían clases que eran presenciales, como las que ustedes ven ahí, pero había todavía clases virtuales, como las que ven en un cuadrito más arriba. ¿Sí? Entonces, ahí estamos, digamos, en la comunidad de apoyo a clase de espejo, y eso nos generó 2 encuentros, ¿no? O más, nos ha generado más encuentros, pero 2 encuentros que en ese momento, o antes de la pandemia, a nosotros nos parecían como lejanos. El primero de ellos, que la oportunidad que tuvimos varios de nosotros a ir a Zacatecas, conocerlos, tener la oportunidad de ver su realidad, porque no es lo mismo ir a un hotel, es lo que siempre he dicho. A mí me gusta más es como lo vive el ciudadano a pie, como lo vive la persona del común, como lo vive el hotel. Es una buena experiencia, es un sitio para descansar, pero finalmente es una burbuja. Finalmente digamos, es una cápsula que, si bien uno está en el territorio, tiene la sensación que al mismo tiempo no está, porque termina no siendo lo que realmente es la persona, el diario común vive. Entonces, pero nosotros tuvimos la fortuna de ir a Zacatecas, nos quedamos inclusive en la casa del doctor Federico, y por supuesto, cuando mi doctor venía para Colombia, pues teníamos que devolver el favor. Eso es lo más básico entre latinoamericanos y en el caso colombiano. La foto que ustedes ven a la izquierda grande fue el encuentro de República Dominicana, en el cual pues las compañeras que nos siguen pues eran las organizadoras del evento, con el ánimo de ejemplificar que las clases de espejo en algún momento tienen que dejar de ser virtuales, y la idea es que nos convertamos en presenciales. Esa, digamos, es la meta futuro, o sea, que en algún momento esos muchachos que están allá sentados en este salón de clase con los míos que están en estos momentos en virtualidad ya diferido, se puedan interactuar, pero no a través de un aparato, sino sentados frente a frente, y podamos dialogar y generar expectativas comunes. Este fue el encuentro que nosotros hicimos en la ida nuestra a Guadalupe, Zacatecas, las diferentes presentaciones que hicimos en el salón municipal. Entiendo que se llama así. Me corrige, Fede, si estoy pronunciando los nombres que son. Sala de Cabildo. La sala de Cabildo, muy bien. Pues la primera foto a la derecha, pues es nosotros llegando al aeropuerto. O sea, como ustedes se pueden percatar, después el programa que hicimos desde la sala de Cabildo, y da una cosa curiosa, que la primera vez que salió el programa La Tertulia no fue a un municipio colombiano, fue a Zacatecas a filmar el programa. No, nunca habíamos pensado sacarlo de Bogotá y mucho menos del país. ¿Sí? O sea, resulta curioso decirlo de esa manera, pero es que lo que queremos mostrar son los alcances. Algo que nosotros habíamos pensado muy local, muy regional, terminó siendo transcontinental, porque hoy en día pues estamos hablando ya no solamente lo hemos hecho en México, sino además de eso en Ecuador, además de eso en España, además de eso en República Dominicana. Es decir, hemos venido invitando personas que se encuentran en otras latitudes, personas en África, personas en Europa, personas en Asia, ¿cierto? Cuando era un ejercicio local, era un ejercicio para chapotear la pandemia. Recordará usted que al principio no había forma de cohesión, veníamos acostumbrados a la presencialidad, llevábamos cualquier cantidad de años. En Colombia, desde casi desde la independencia, siempre se había entendido las clases como presenciales. Aquí había una educación a distancia, pero la educación a distancia era normalmente para adultos, personas que trabajan, que no pudieron estudiar en su época juvenil, y pues entonces tenían que recurrir a la radio y televisión porque no había más. O sea, eso fue lo que les tocó, pero ya personas de 40 años hacia arriba, o sea, personas que ya no necesitaban el bachillerato digamos, para salir a ganarse la vida, porque ya se habían ganado la vida, sino que era más como una cuestión personal.
En ese orden de ideas, pues cuando la tertulia se proyecta, no ha pensado o no se había pensado todos los alcances que nosotros hemos hecho y pues aquí tenemos que ser muy claros que gracias al apoyo que recibimos, especialmente mi doctor Federico, obtuvimos el Premio de Excelencia Académica Internacional por parte de la Corporación Pencer en Filadelfia, Estados Unidos, y por parte, porque las buenas noticias nunca llegan solas, pues entonces se da la ida nuestra a México, que aquí la estamos ejemplificando, ¿cierto? En las propias producciones que hacen ellos allá. Al año siguiente tenemos entonces a mi doctor Federico, porque había que devolverle el favor, y lo tuvimos en el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, que se hizo en Medellín, ¿sí? En la Universidad Pontificia Bolivariana, por eso ustedes ven las fotos, creo que ahí me encuentran fácilmente, y la exposición que a mi Fede no le llama mucho la atención porque aparece la bandera de México, pero nosotros sí la guardamos con cariño esa foto porque es algo que nos encanta mostrar que las fronteras están en las mentes. La frontera no es una acción física, la frontera es una acción mental que hicimos los seres humanos para poder parcializar los problemas, ¿sí? Y lo que terminamos fue haciendo es separando comunidades y separando sociedades. Por eso esa bandera de Colombia atrás con la bandera mexicana al frente para nosotros es tan significativo, porque muestra justamente esas alianzas. Esto fue en la alcaldía de Medellín, como dice mi doctor Federico, pues uno de los grandes éxitos que se tuvo, y todo eso fue antes del narcotráfico y demás, fue justamente la construcción del metro de Medellín. Ya vamos a ver, vamos a amplificar un poco esto que el doctor Federico nos está hablando, pero queríamos mostrar justamente eso. Porque aquí, o sea, porque obviamente si pasó por Medellín, no lo íbamos a dejar venir sin su presentación y su paso por Bogotá. En la parte superior, ven a mis estudiantes, ¿sí? Ven a los estudiantes con el doctor Federico. El escudo de Bogotá, como lo ven todo tachoneado y rayateado y demás, acá dicen que es cultura. En lo personal no me agrada, pero como acá dicen que es cultura, pues lo pongo y lo socializo para ustedes. Me interesa mostrar tres facetas. La primera de ellas, que mi doctor Federico pues, ha participado en los diferentes congresos, bien sea virtuales o presenciales. En esa oportunidad tuvimos la oportunidad de tenerlo presencial en el 24, o sea, hace año y medio atrás, porque no se ha llegado a octubre. O sea, si estuviéramos en octubre diríamos 2 años, pero digamos hace año y 8 meses, hace año y 7 meses tal vez atrás, tuvimos la oportunidad, el que ven ustedes al lado del doctor Federico es el rector de la institución, el hermano Ariosto, quien es digamos, el representante legal de la misma. Y en ese orden de ideas, pues lo que nos ven en las otras fotos fue justamente, pues, por un lado los estudiantes y por otro lado algunas escenas icónicas de Bogotá. En la parte inferior, yo sé que ahorita se ven como fotos muy bonitas. Lo que pasa es que cada una tiene un simbolismo. Donde ustedes ven la estatua de Bolívar, esa va a ser la zona, esa es la que conocemos como la zona del centro. Donde ven la pirámide atrás es justamente la gobernación de Cundinamarca. Y permítame un segundito, que es que como estoy compartiendo pantalla, no me deja ver, una parte de la foto atrás. Y donde estamos almorzando, pues es cerca a nuestra casa, ¿no? Este fue el evento del año pasado, el IDEICI, que es digamos, ese Instituto de Promoción y Educación Científica de República Dominicana, en la cual, pues, como ustedes pueden percibir, ahí tenemos compañeros no solamente latinoamericanos, sino también de Asia, porque yo no veo el de África, pero ¿cómo se llama? Pero ahí están los compañeros de Asia, si ustedes los ven ahí representados. Ven en la parte inferior, ven la presentación que en su momento el doctor Federico estaba haciendo, que da la casualidad y la coincidencia, una anécdota curiosa, que él llega el mismo día para la presentación. Es más, creo que ni siquiera alcanzó a almorzar. La memoria no me falla, él llega sobre la base, ¿cierto? De que le corresponde cambiarse en mi cuarto, en el cuarto que el hotel nos había puesto, porque casi que a los 10, 20 minutos, o sea, se bajó el avión para exponer. Sí, o sea, el evento como para él comienza desde el momento en que se baja el avión, porque llega al hotel y casi que 20 minutos después está haciendo presentación. No recuerdo si ese día le tocó almuerzo o no, pero sí recuerdo que el afán y corriendo para que se presentara.
Y eso genera también, pues obviamente, todos los distractores que pueden dar, pero pues digamos que todos conocen la calidad del maestro Federico, pues digamos nos fue muy bien. Abajo están las fotos representativas, digamos, con las diferentes sociedades, y esto es lo que nosotros creo que están en el mismo salón. Mi doctor Federico me dice si me pareció por cuando el compañero estaba llevando el computador. En la parte superior izquierda, ven, esta es una pequeña representación de cuando se hizo Es la otro clase de salón. espejo en Ecuador y la otra que se hizo con Colombia, pero también hay por ahí unas fotos que están con Perú. ¿Me ibas a decir, Fede? Perdóname que te interrumpí. Es otro salón, aquí mismo como a 15 metros. Ah, perfecto. Bueno, pero distinguen cuál es el salón, pues no sé si distinguen a los compañeros, pero pues ahí pueden percibir a mis estudiantes, a mi señora madre, y a los profesores que en ese momento tenía invitado, porque lo que nosotros, la teoría que nosotros siempre hemos manejado en clase espejo es que ojalá sea un profesor externo, ¿no? O sea, que no sea, en el caso de ustedes, no sea el doctor Federico, y en el caso mío, no sea mi persona, sino que traer un profesor de afuera. En esta ocasión, por las elecciones y por ser sábado y demás, pues entonces, digamos, no se pudo. Esto, digamos, este es el ejercicio. Queríamos comenzar con esta introducción para mostrarles de que es una actividad que se ha hecho y se ha realizado durante mucho tiempo, y pues que ustedes son partícipes de un ejercicio que cada vez va ganando más dientes, ¿no? O sea, al principio era un hecho novedoso, innovador, curioso, y pues ahorita lo que estamos es proyectando una situación de estabilidad, es decir, es algo que se está replicando, no solamente entre ustedes y nosotros, sino además de eso también se hace con otras universidades. El año pasado, y para cerrar esa parte, esa pequeña introducción, llegamos a certificar más de 1.957 personas, porque esto otorga un certificado, una constancia de participación, y la participación con las diferentes instituciones en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Colombia, en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, los compañeros de la Universidad de Lome en Togo, la Universidad de Guinea Ecuatorial en África, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en África, los compañeros de la Hankou University of Foreign de Corea del Sur, los compañeros de la Universidad Nacional de Tokio. Y bueno, y aquí me puedo quedar toda la mañana diciendo, si su merced entiende que certificamos a más de 1.900 personas, lo que estoy queriendo decir es que por lo menos unas 70 u 80 instituciones que participan en este ejercicio. Este ejercicio es macro, el que usted está participando. Ahora viene pues mi presentación, porque como les decía, habíamos hecho una invitación a que algunas personas nos hablaran sobre las actividades de gobernanza, entendiendo la magnitud de la materia. Sin embargo, Fede, pues lo que yo fui entendiendo a medida que las personas en el transcurso de estos días me iban cancelando es que lo que Dios quería era que yo les mostrara la experiencia nuestra, dónde nos ha llevado, de dónde ha partido y cuáles han sido los resultados. Ese soy yo, como ustedes se pueden percatar, hace unos 25 años atrás, obteniendo mi título mi título profesional. Supongo que varios de ustedes estarán por ahí próximos a tener esa toga y ese birrete. Y lo quiero mostrar porque el primer trabajo que yo contraje fue en la Contraloría General de la República, especialmente pues en la sección de Bogotá, porque es donde yo trabajaba, ¿no? Es donde yo vivo. Y en ese orden de ideas, pues la Contraloría tiene tres funciones fundamentales para la acción Estado-País. La primera de ellas tiene que ver con la preservación de los fondos públicos. Es decir, el primer organismo, el primer ente que se pronuncia frente a cualquier tipo de gasto que haga cualquier municipio, que haga cualquier gobernación, que haga cualquier ente que tenga la autoridad para ejecutar presupuestos, lo hace la Contraloría. La Contraloría es la que determina si efectivamente se han cumplido los parámetros o no para que ese gasto se pueda hacer. Es decir, un alcalde, pues, quiero mostrar una pequeña diferencia, nosotros somos un estado unitario. Entiendo que usted en Estados Unidos, en Estados Unidos son estados independientes. En el caso de México entiendo que se tiene una forma de gobierno muy similar a los norteamericanos. En el caso colombiano todo está centralizado en Bogotá. Por eso una de las referencias que siempre van a escuchar es el centralismo bogotano. Eso obedece un poco a la historia de Colombia, porque como se puedan percibir en toda la explicación, muchas de las cosas que parecen obvias y normales en Colombia se han obtenido porque han sido consecuencia de muchas situaciones que llevaron a que tuviéramos que hacerlo. Es decir, lo que para otras personas es un comportamiento lógico y racional en América Latina y especialmente en Colombia, se transformó en una acción que le tocó a los ciudadanos pedir y exigir para que el Estado
rinda cuentas sobre los presupuestos y sobre los intereses que atañen a los colombianos. En ese orden de ideas, pues la Contraloría es ese primer órgano. Normalmente en otros estados, en otros países, no tiene carácter sancionatorio. En el caso nuestro sí. ¿Por qué? Porque la intención es preservar los recursos públicos. Entonces, si a un alcalde, a un gobernador o a algún funcionario con capacidad de ejecución de presupuestos se le ocurre, por poner un ejemplo como muy práctico, que va a ser una fiesta para entregar la obra tal porque le parece que debe gastarse, es una obra monumental que necesita ser mostrada como un logro dentro de esa comunidad, la Contraloría le que determina si efectivamente existen los recursos para obtener ese gasto o no, porque no puede desviar recursos de otro lado para allá. Y hay unos recursos que sí son, si bien son de libre distribuimiento para las alcaldías y para las gobernaciones, no pueden ser dilapidadas simplemente porque el funcionario de turno le parezca que es mucho más relevante una fiesta que de pronto atender situaciones locales. Es decir, es más relevante la acción frente a una inundación, frente a una situación de orden público, frente a una situación de ambiental, que de pronto hacer una fiesta, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la Contraloría cumple ese primer fase. Esa es la fase sancionatoria. Pero con ciudadanos particulares o personas jurídicas, lo que se supone que la Contraloría simplemente hace inspección y vigilancia y traslada sus órganos, depende si son funcionarios públicos a la Procuraduría, si son privados a la Fiscalía. ¿No? Esa digamos, es el orden. En el caso mío, ¿cierto? Yo tenía la función preventiva de lo que se llama la plataforma Muisca. En esa era que yo me especializaba y esta tiene, cuando su merced recibe una consignación de cualquier persona, normalmente quedan esos movimientos registrados dentro de su plataforma, es decir, queda dentro de su historial acrediticio, queda dentro de su historial bancario, queda dentro de su historial académico, queda dentro de su historial. Es más, muchas veces por eso se sabe que la plataforma Muisca tiene mejor información que usted misma, de usted, que por ejemplo tendrían otros entes que se resultarían más normales como la registraduría. La plataforma Muisca no solamente conoce su vida, su comportamiento económico, sino además de eso su comportamiento social y su comportamiento jurídico. Porque eso determina, o sea, no es lo mismo que una persona que ha sido formada, educada, tenga un salario, digamos, bueno, porque tiene un nivel de doctorado, pues una persona que pues, de pronto no ha tenido las posibilidades de educarse, probablemente tenga unos ingresos más básicos. Cuando no se presenta ese tipo de acción, es decir, una persona que no está acostumbrada a recibir X cantidad de dinero, empieza a recibirla, entonces activa el sistema música. ¿Sí? Quiero poner dos ejemplos. El primero de ellos es el Panama Paper. Creo que ustedes lo distinguen un poco mejor. Esa, digamos, acá en Colombia, uno de los bancos más emblemáticos que se vio envuelto fue el Bancolombia, que pues pertenece al sindicalismo antioqueño. Cuando digo sindicalismo no estoy diciendo que sean necesariamente izquierdas, simplemente digo que son un grupo de empresas y asociaciones de una región del país que se unificaron en su momento dado para poder autofinanciarse en diferentes proyectos de emprendimiento, ¿no? Y en ese orden de ideas, pues entonces pusieron una serie de sucursales en Estados Unidos, en Suiza, Panamá y en algunas islas del Caribe. Ahí se vieron envueltos en los Panama Papers. Creo que esto, digamos, es más, supongo que el profesor Federico se los ha explicado mucho mejor, simplemente quiero dejarlo ejemplificado, ¿cierto? ¿Qué eran los Panama Papers? Alguna persona que tiene unos recursos en otro país y que no tiene cómo ingresarlos, porque seguramente no son acciones lícitas, estos son frutos de acciones probablemente no lícitas, o está simplemente evadiendo impuestos, pues intenta ingresarlo a la economía, pero no pudiendo hacerlo de forma directa, pues pone unos testaferros para que reciban esa plata por ellos. Sí, eso es lo que nosotros tenemos a denominar y se presta para el lavado de activos y además de eso como los ingresos propios del narcotráfico. Yo sé que cuando hablan de Colombia les encanta el tema y por eso quise como ampliarlo un poco mejor. Esta era la función mía propiamente, identificar cuáles eran esos testaferros, ¿cierto? Cuáles eran esas personas que prestaban a terceros para efectos de no pagar los impuestos, contribuir con el ocultamiento de dinero y hacer desviaciones de fondos. El problema no estaba en la plata, para que su merced me entienda, muchas de estas empresas no eran
no, o sea, muchas de estas empresas no son evasoras de impuestos. Al contrario, esas empresas pagan más impuestos, pero no porque paguen más impuestos o porque haya mayor cantidad de empresas significa, por ejemplo, nos parecía muy curioso en la época en que yo trabajaba allá, que había ciertas regiones del país donde se había incrementado la cantidad de registros mercantiles, es decir, había mayor cantidad de empresas pagando impuestos, pero había mayor nivel de desempleo. Entonces, eso podía darse a dos fenómenos. Lo primero, que hay un boom laboral en esa zona y llegó gente desempleada de otras partes del país. O la segunda, esas son empresas fachadas, son empresas de lavado de activos que realmente lo que hacen es justificar una serie de ingresos y egresos para efecto de legalizar unos dineros que se encuentran fuera del país. Esa era la función que nosotros cumplíamos, eso era lo que nosotros hacíamos. Como yo sé que les encanta, pues no te quería dejar por fuera. Fede, yo ahí pasé unos videitos, pero por razones de tiempo y por razones de la conectividad y demás, te pediría más bien que tú se los compartas a los estudiantes, ¿cierto? Para que nos desmitifiquemos un poco. Esto es lo que se entendía por el cartel de Medellín. Pues comencemos con tres teorías básicas. El cartel de Medellín no era ninguna mafia establecida a lo italiano, no eran ningunos intelectuales. Cuando uno ve las series que cierta promotora por ahí promociona, quiere mostrar a Pablo Escobar que era el jefe de jefes y que era el capo de capos y que era el mandacallar de todo el mundo y que además de eso lo ponían como un Al Capone o lo hacían como un Don Vittorio o lo hacían asemejarse a las tendencias que se ven en el norte o en Italia. No es verdad. Pablo Escobar era el último de los relegados. Los realmente importantes fueron los que desaparecieron antes de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar nunca fue entendido como una amenaza, fue por eso el único que se conoce. Por ejemplo, el que dirigía la operación militar era Rodríguez Gatti. Sí, que muchos le conocen como el mexicano, porque él tenía digamos, tenía unas vestimentas de origen mexicano. Y además de eso entendemos que sí estuvo en México antes de unirse al narcotráfico y por eso adoptó mucho de la cultura mexicana y cuando lo trajo a Colombia aquí le apodaron el mexicano. Él era el que dirigía el aparato militar. Sí, está el Leder, Carlos Leder, era el que dirigía el aparato sociopolítico. Estos que aparecen aquí, los Ochoas, eran los que dirigían las líneas de distribución. Pablo Escobar simplemente era un lugarteniente, era un secundón, era una de las figuras esas. Como Colombia ha tenido un conflicto interno, no habían industrias empresariales internacionales que fueran a ciertas regiones del país. Como es lógico, o sea, si hay un conflicto en ciertas zonas, pues ningún empresario, a menos que se considere así una persona que le gusta el riesgo extremo, nadie se va a meter a esa zona del país a que lo desaparezcan, lo secuestren y le pasen alguna cosa a él o a su familia. Entonces, nadie invertía en esa zona y lo que terminó reemplazando los comercios formales internacionales fue el contrabando. Las rutas del contrabando, el contrabando se hacía en tres líneas. La primera de ellas era el contrabando directo, el contrabando informal, que digamos, aquí muchos le dicen que es el contrabando legal. A mí por ir a México me permitían traerme 10 camisas. Entonces, ¿qué hacían muchas familias enteras? Y por cada persona me puedo traer 10 camisas, pues iba toda la familia para traerse 100 camisas, 200 camisas para no tener que pagar los impuestos y además de eso revenderlas en el país. No sé si le conté a Fede, cuando nosotros estuvimos en México, compramos algunas cosas y cuando regresamos a Colombia, muchas personas nos decían, cuánto me pides por tal cosa? Y nosotros, no, usted no tiene ningún precio, o sea, nosotros no lo compramos para revenderlo, pero es una teoría, es una de las prácticas que se tiende a hacer en esa parte. Las rutas del contrabando, que eran las rutas, digamos, donde no hay asfalto, las rutas pues, metidas en la selva, terminaron siendo las rutas del narcotráfico. Por eso ellos sí conocían esas rutas. Eso era lo que Pablo Escobar hacía. Era un secundón, era una persona digamos, que conocía esas rutas alternas en la selva. Muchas de ellas se tenían que librar a mula, o sea, no eran carreteras, no eran autopistas, y lo que él hacía era pasarlas de un lugar a otro sin que las autoridades se dieran cuenta, porque mientras las autoridades ponían el retén en la carretera, en la policía, ponía unas personas que vigilaran ciertos puntos que eran neurálgicos, ellos simplemente estaban pasando por la montaña, simplemente conocían las brechas, las trochas, conocían por dónde se podía pasar de un lado a otro, porque los que conocen de geografía o geoestadística saben que hay ciertas zonas de la montaña donde se puede acampar, donde se puede pernoctar en la noche, donde digamos, donde hay buena agua, donde se pueden conseguir ciertos recursos que le permiten a la persona sobrevivir sin entrar en contacto externo. Todos estos van desapareciendo.
Todos estos, a Leder lo capturan, a Gacha lo matan, a los Ochoas terminan en guerra con otro clan, por eso se desvinculan del narcotráfico, y el que queda es Pablo Escobar. Pablo Escobar no era ningún estratega, ahí es por eso les quería mostrar los videitos para que su merced lo viera. Todas las estrategias de Pablo Escobar fracasaron, todas. La estrategia de llevar droga a Estados Unidos es cuando los gringos empiezan su proceso de persecución. Se quiere meter a la política y termina entonces evidenciando que la política financiaba. Eso nunca pasó con Leder ni con los otros. Eso pasó fue cuando Pablo Escobar empezó a meterse en la política, que queda evidenciado que la política está contaminada por las mafias y genera que toda la reacción transnacional. Y se le ocurre a él entonces solucionarlo a través de un conflicto, ¿cierto? A través de la guerra, a través de poner bombas en diferentes partes del país. Ese es el del DAS. Yo no estaba en Bogotá, así que no puedo hablar de ello. O sea, yo puedo decir lo que yo me enteré, lo que yo comenté, lo que a mí me dijeron de lo que sucedió allá. Además de eso, nosotros teníamos un dicho, no acercarse al centro, porque todo lo malo pasaba en el centro de la República. Todas las cosas. La toma del Palacio de Justicia pasaba en el centro. Los atentados de la mafia pasaban en el centro. Los atracadores vivían en el centro. O sea, todo lo malo pasaba en el centro. Nosotros, para la época, había un juego muy famoso, no sé si de pronto ustedes lo conocen, que es Street Fighter. Y nosotros le llamábamos al centro la zona de la muerte, porque todo lo malo pasaba en el centro. Yo vivo en la zona de Engativá, el barrio Minuto de Dios, donde estuvo el doctor Federico, donde estaba mostrando allá las fotos con nosotros, ¿cierto? Surge de esas personas que se salen del centro. La mayoría de las poblaciones en Colombia tienden a tendencia al centro. Es decir, la clase mayormente económica, que tiene mejores privilegios económicos, siempre se ubicaba hacia el lado del centro, porque en el centro estaban las zonas de gobierno. En Bogotá se dio el fenómeno contrario, porque como todo lo malo pasaba en el centro, pues entonces la gente que tenía recurso económico empieza a desplazarse a las cabeceras circunvecinas. Por eso aquí hay poblaciones como Madrid, donde es Camila, de donde es el profe Fernando, ¿cierto? Entonces, porque ellos tienen mayor, digamos, estabilidad de vida que la gente que tiene en Bogotá, porque esas poblaciones, que eran pueblitos tradicionales de la época española, reciben a la clase media alta bogotana, que en sí mismo quiere asegurar que su familia no corra los riesgos que están pasando dentro de la ciudad. La que sí les puedo comentar es el atentado de Quirigua, el Quirigua queda aquí a 10 cuadras, a 10, 20 cuadras. Era por eso que quería hacerlo afuera. Quería mostrarles exactamente cuando estuviéramos esta diapositiva dónde había sucedido la acción. Y ahí es donde el narcotráfico, en mi concepto, pierde la guerra. Cuando el narcotráfico se concentró en las fuentes estatales, la gente lo entendió, así no apoyaran lo que estaba haciendo Pablo Escobar. Cuando Pablo Escobar ataca, para que usted me entienda, ese era el día de la Madre, era un día feriado, teníamos mayor cantidad de población en la calle. Quirigua es un barrio muy popular, muy popular. O sea, estamos hablando que en la sola localidad de Nicativá en estos momentos habitan más de 2,5 millones de personas. Y la zona de Quirigua para la época era la zona comercial de Engativá. Es decir, por ser el Día de la Madre, por ser el día, por ser el Día de la Madre, por ser fin de semana, porque era comenzando mes, porque además de eso, el país venía de que acabamos de clasificar al Mundial y de otras cosas. Me acuerdo también que se había aprobado la nueva constituyente, la constituyente que después sería la constituyente del 91. O sea, varias cosas habían hecho que la dinámica nacional cambiara y se viera la cuestión con más optimismo. Pablo Escobar rompe eso poniendo esta bomba y es lo que hizo que automáticamente todo lo que se viera como el cartel de Medellín fuera malo. ¿Sí? O sea, mientras era un problema con el Estado, digamos que se entendía. Ya la guerrilla tenía un problema con el Estado. Los paramilitares no existían, pero ya se entendía que tenía un problema con el Estado. Y cuando los grupos al margen, ya en este caso el narcotráfico, empieza a volverse contra la gente, es cuando la gente abandona el discurso de que esto es contra el Estado y lo asume como propio. En mi concepto, ese es el punto de quiebre, porque después de la bomba de Quirigua es que vienen las persecuciones, surge un movimiento que se llama los Pepes, y de justamente, valga la redundancia, a raíz de digamos, de estas acciones es que surge la Contraloría. Y a raíz de estas acciones es que mi cargo es que asume relevancia. Porque o tenemos dos opciones, o nos basamos siempre en un grupo al margen de la ley que nos solucione los problemas, o volvemos
la estabilidad económica y la estabilidad social a través de las líneas regulares del Estado. Entonces, cuando yo asumo mi cargo, soy casi el primero que lo pone. Abajo me ven chiquito, ahí sí creo que ven, y lo que ven atrás es el barrio de Quirigua, pues está mi familia, por supuesto, por eso les digo que eso fue aquí a 100, 200 metros. Desde mi casa se ve tranquilamente Quirigua, obviamente ya no esa situación, esa foto fue tomada ese mismo día, porque en ese entonces no existían WhatsApp, no existían las cámaras, no existía el Drive, pero la intención era mandarle, usted entenderá que ese día todo el mundo llamaba a Bogotá porque el atentado había sido una zona popular, que además de eso concentraba gran cantidad de personas. Afortunadamente, digamos, el impacto fue menor. Muy lastimosamente, yo conocí las familias de las 16 personas que fallecieron. De hecho, eran personas que nosotros distinguíamos porque una de las cosas que se tiene en una ciudad que es relativamente pequeña, porque decir Bogotá tiene 10 millones de habitantes puede parecer mucho, pero cuando uno va a Ciudad de México tiene la mitad del país en Ciudad de México, ¿no? Lo que nosotros decíamos, si Ciudad de México, ¿cuántos tiene Fede? 30 millones, 35 millones, y Colombia tiene 60. En la zona metropolitana de la Ciudad de México hay más de 25 millones de habitantes, casi la población de tu país, un 70% de todo tu país. Exacto, exacto. O sea, si nosotros somos en el último censo, mañana están aptos para votar 30 millones de personas, es decir, mañana están aptos para votar en todo el país lo que sería la población de la Ciudad de México, para que usted me entienda la referencia, ¿sí? Para que me comprenda la referencia. Entonces, Bogotá es una ciudad chiquita, ¿no? O sea, cuando uno dice Bogotá es la más grande de Colombia, pero cuando uno la compara con otras ciudades, como en este caso Ciudad de México, uno tiene que decir Bogotá es una ciudad. Aquí es muy normal que uno identifique de qué barrio es la persona por el solo hablado, la sola forma de vestir. La gente bueno, nosotros aquí teníamos una broma cuando llegó Federico, que decíamos de la 1 de mayo hacia acá es Occidente, y la mayoría de las niñas se tienden a vestir como las norteamericanas. Pero cuando usted se va hacia la zona sur, o sea, de la 1 de mayo hacia el este, hacia la zona sur, la mayoría de las niñas se visten como la costa. ¿Sí? Entonces, es una cosa curiosa, pero es para que su merced me entienda. Dos niñas de de edades iguales que estudian en un mismo colegio, ¿cierto? Que aparentemente están en el mismo nivel, si viven en diferentes zonas de Bogotá, usted les identifica por el hablado, por la forma de vestir, por la forma de expresarse. Aunque tengan el uniforme, usted identifica fácilmente de dónde son, porque somos sociedades pequeñas, ¿sí? Entonces uno identifica fácilmente en qué parte está. Esto generó dos fenómenos que era el que a mí me tocaba combatir, ¿sí? El señor que ustedes ven abajo fue cuando yo me posesioné. Yo no tengo ningún problema de ¿cómo se llama? En Colombia hay tres temas que no se pueden tocar: políticos, religiosos y ¿cómo se llama? Y de partidos de fútbol. Si tú no quieres tener problemas en Colombia, no te metas a hablar ni de temas religiosos, ni de temas políticos, ni de temas... y aquí, en serio, hay gente que se escamea, decimos nosotros. Hay personas que de verdad lo ven como algo personal. Mañana que estamos en las elecciones, uno hace cualquier comentario en Facebook, cualquier comentario que puede ser verdadero o falso, puede ser alguien tomando el pelo, porque muchas veces uno da cuenta que es gente toreando, o sea, que les encanta ya ir a agitar, ¿sí? Decir tonchadas y tontadas. La gente lo toma como personal, ¿no? No es Petro, no es Uribe, sino que es como si fuera un familiar, como si hubiera sido algo, como si fuera algo personal. Esa es una de las críticas que nosotros tenemos en Colombia. Lo que sí generaron esos grupos, al margen de la ley, especialmente en Medellín, fue lo que yo combatía, que eran toda esta línea de personas que supuestamente eran propietarias de apartamentos, que eran supuestamente beneficiarios de ciertos inmuebles y realmente eran testaferros del narcotráfico. Lo que hicieron fue que la ciudad de Medellín se convirtiera en una de las más caras. Aún hoy, o sea, 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, como ustedes pueden dar cuenta, el titular del periódico Semana, Medellín es una de las ciudades más costosas de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que la hace tan costosa? Que justamente cuando había ese dinero, eso se llama burbuja económica, esa burbuja económica de supuestamente hay mucho dinero en la calle, inmediatamente todos sus precios suben. ¿Qué subía realmente? Subía el alquiler, subían los servicios públicos, suben es por ley nacional, entonces eso no subía el pasaje de Transmilenio, pero sí suben otras cosas, como por ejemplo, primero el alquiler, segundo la vivienda, tercero los bienes y consumos. En Bogotá, un televisor que costaba 1 millón de pesos, en Medellín costaba 100
7. ¿Por qué? Porque había mucha afluencia de dinero. Y como había mucha afluencia de dinero, y además de eso, lo que llamaban ellos el dinero fácil. Por eso es que en Medellín se dan dos fenómenos que usted lo ve fácilmente en la parte derecha. Uno que son las mafias, porque el narcotráfico, cuando Pablo Escobar desata la guerra, financia grupos, lo que son grupos de cuatrilleros. En el video que mi doctor Federico seguramente les va a compartir, el que aparece hablando es el ministro Rodrigo Lara Bonilla, que es el ministro de Justicia. Y a él lo asesinan yendo a un municipio circunvecino de Bogotá, que es donde la mayoría de la gente de clase alta iba a pasar sus días de descanso, que es Girardot, y él va con su familia y lo alcanza uno de estos gatilleros o uno de estos sicarios, ¿cierto? Y lo mata. Uno no entendería a la actualidad como un ministro en funciones estaba sin escolta y estaba, digamos, dando papaya, como decimos en Colombia, porque eso no pasaba. Esas cosas eran anómalas, atípicas. La reacción de justamente lo que hizo Pablo Escobar, de atacar a la población civil, de utilizar muchachones para sus vendetas particulares, y además de eso, mostrarse como mártir fue lo que generó la respuesta tan virulenta contra el cartel de Medellín, ¿sí? Entonces, los que son expertos en estrategia militar, yo no lo soy, dicen que uno no puede tener varios frentes de guerra abiertos porque vas a perder, ¿sí? O sea, los alemanes, si no hubieran hecho abierto el frente ruso, probablemente la historia hubiera sido distinta. Pero los romanos, si no hubieran tenido tantos frentes abiertos, seguramente hubieran durado otros 1000 años. Lo que sabemos es que el cartel de Medellín, lo que nosotros llamamos el cartel de Medellín, se unificó en la figura de Pablo Escobar porque era el más insignificante de todos. De todos los que usted vio en la foto, el que menos relevancia tenía era él. Y como él no sabía, pensó que lo que hacían los otros era fácil y lo que terminó transformando fue justamente lo que conocemos en eso. Ahí surge una figura que en Colombia todavía hoy da que hablar, que es el expresidente Ernesto Samper, que es, digamos que es uno de los son las personas que realmente mandan, porque aquí les encanta hablar de dos figuras que seguramente han escuchado en el exterior, que es Petro y Uribe, pero Petro y Uribe realmente no serían nadie sin, por un lado, la familia Pastrana, y por el otro lado la familia Samper. Son los que realmente toman las decisiones y ponen a una serie de personas que son los que están ahí. Esto fue cuando Colombia quedó desertificada y ahí, por eso usted me entiende, cuando yo asumo mis funciones, Colombia está desertificada. ¿Sí? Colombia, nosotros teníamos la sociedad internacional, no nos fiaban nada, nos tocaba a nosotros conseguir todo el dinero y además de eso en dólares, porque no nos iban a aceptar pesos colombianos, no tenía ningún valor el peso colombiano, ¿sí? El peso colombiano no representaba. Muchos de los países como México, como Venezuela, nos recibieron, por eso nosotros nunca hemos permitido la estigmatización hacia los familiares o compañeros venezolanos. Yo tengo familiares en Venezuela, tengo amigos que se fueron para Venezuela para salvar su vida, su integridad física, cuando en ese entonces, porque trabajaban conmigo. Y nosotros teníamos que perseguir lo que los norteamericanos nos exigían, nos tocaba perseguirlo a nosotros, pero los norteamericanos tenían la CIA, tenían la DEA, tenían elementos de investigación. Nosotros teníamos una oficina, ya nos van a ver, ya van a ver, y nos tocaba identificar quién eran los testaferros, quién eran los capos, y además de eso, enfrentarnos al aparato criminal. Nosotros no cargábamos escoltas, nosotros no teníamos ni siquiera una 39, no teníamos ni siquiera una 45. Nuestra amenaza era, lo voy a pasar a la Procuraduría o la Fiscalía, era todo lo que podíamos hacer, y éramos que le identificábamos, digamos, estas personas que estaban diseñadas al narcotráfico. Ahí nos ven. La parte superior izquierda ven mi equipo, pues digo mi equipo, aunque son miembros de la Fiscalía, la Contraloría, la Personería, la Procuraduría, son diferentes entes de gobierno, y yo, que era el de la Contraloría, que estábamos ahí. Nos uníamos, y esto, por ejemplo, la que ustedes ven en la parte inferior derecha es la celebración de Año Nuevo. Sí, nos tocó hacerlo en el búnker de la Fiscalía, porque nos estaban amenazando. O sea, pues no lo hicimos allá porque nos adoraba mucho el trabajo y sentíamos el compromiso por Colombia. Es que teníamos a ciertos carteles que nos decían que nos estaban respirando en la nuca. Ya teníamos amenazas con nombre propio. Usted ve la foto ahí, creo que ahí alcanza a verse. Lo que pasa es que como estoy compartiendo, no sé qué están viendo, pero creo que alcanzan a verse el pasquín, nosotros burlándonos de la muerte porque teníamos el pasquín donde aparecíamos referenciados, ¿sí? Por los diferentes, porque muchas veces cuando van cayendo los grandes figuras, los subalternos dicen o responsabilizan a organismos como el mío por ser los que delatamos a los organismos de investigación nacional e internacional. Recuerde usted que lo que sucede con Pablo Escobar es que él se lanza al Congreso
queda como segundo en lista. En Colombia tú te puedes lanzar, o sea, no eligen solamente al congresista, sino eligen unas 2 o 3 personas atrás, que en caso tal de que el congresista fallezca, en el caso tal de que no pueda cumplir sus funciones, pues el segundo en lista asume ese puesto. Pablo Escobar es el segundo en lista. Eso es lo que realmente sucede. Y cuando él se enfrenta con Rodrigo Lara Bonilla, que es el video que se haría que viera, propiamente, digamos, la confrontación se llega al punto de que Pablo Escobar le pide al ministro que le demuestre o renuncie. Y la prueba reina del ministro es un artículo periodístico de un periódico que se llama El Espectador en Colombia, que es el que saca mostrando que Pablo Escobar ya tenía orden de captura nacional y que ya había sido judicializado por tráfico de estupefacientes a través de un organismo que existía en la época, que era el DAS, que era el Departamento Administrativo de Seguridad. Y además de eso, revela el artículo periodístico que a esos miembros del DAS que lo habían judicializado, los había asesinado el narcotráfico. Y eso es lo que la arruina. Pablo Escobar le toca esconderse después de eso, ojalá el maestro, y ahí es donde comienza, digamos, todo lo que, la faceta que le encanta a los diferentes, mostrar que Pablo Escobar era un gran estratega. Realmente era tan inocente en estructuras de poder que por eso lo hizo todo mal. Todo lo que los otros no hicieron, lo hizo él. Por eso el único que falleció fue él. Todos los demás fueron a pagar 20, 30 años de cárcel a Estados Unidos. Los dos grandes logros que nosotros podemos decir, primero la intervención del TIA. El TIA era una cadena de almacenes que no compraba a nadie, nadie iba. Ese TIA que usted ve ahí es el TIA de Quirigua, valga la redundancia, a unas 5 o 6 cuadras de donde se dio el atentado de Pablo Escobar. El TIA era testaferro del cartel del Valle del Cauca. Y lo que nosotros percibíamos es que una empresa que aparentemente movía millones de dólares no justificaba la cantidad de personas que iban a comprar. Si usted iba a cualquier hora, en cualquier momento encontraba 10 vigilantes, 7 cajeras y como 20 personas empaquetadoras. Pregunta, ¿de dónde sacaba la nómina para pagar todas esas personas si no había gente comprando? Entonces, lo que empezamos a entender es que esa empresa era una empresa fachada, una empresa de lavado de activos, que lo que hace es el producto de carestía que nosotros ya vimos en la ciudad de Medellín. Actualmente, Medellín es una de las ciudades que tiene mayor complejidad, por ejemplo, en la vivienda. En Bogotá no lo hemos permitido por 2 razones sencillas. La primera de ellas, hay unas zonas que son casas de interés social, no se permite que extranjeros compren. ¿Sí? Por lo menos en el Minuto, en la zona del Minuto, que es donde viven mis padres y donde vieron las fotos con el doctor Federico, en esa zona se puede que un extranjero compre. En esa zona, porque esa es una zona clase media alta. En la zona donde yo vivo, es una casa de interés social. Es una casa para personas que tienen su primer hijo. Son casas de orden familiar. ¿Sí? Por eso le sorprendí al doctor Federico cuando le dije que yo duré 23 años peleando por mi apartamento. De los 23 años, duré 10 años peleando con el banco y el banco nunca pudo expropiarme la casa. Finalmente yo terminé pagando la deuda por una sencilla razón. Esto era una casa de interés para personas, para familias que tenían su primera condición. Es decir, si yo quisiera ya tener una segunda casa, me pueden expropiar la segunda casa, pero no mi casa de interés familiar. En este barrio donde yo estoy, en la casa donde yo estoy, no, o sea, en el conjunto residencial donde yo estoy, no se permite venta de extranjeros. O sea, no puede un extranjero venir a comprar a menos que esté casado con una colombiana y tenga hijos colombianos. Sí, o sea, no es una rajatabla, ¿no? No puede, no. Si hay ciertas condiciones, aquí eventualmente han vivido extranjeros, pero esos extranjeros tienen, ¿cómo se llama? Tienen prioridad siempre y cuando tengan hijos o tengan hijos o tengan un matrimonio legalizado con una persona colombiana. Todos sabemos qué pasó con los compañeros de Venezuela, entonces pues la norma ahora es mucho más rígida, mucho más estricta, ¿cierto? Para justamente evitar lo que pasa en Medellín. Sí, que allá la constructora no le interesa a quién le compre el apartamento, entonces terminó vendiéndole a italianos, franceses, holandeses, norteamericanos, y lo que hizo fue que el precio de la vivienda, que podía ser de 50 a 70 mil dólares, terminó costando 150.000 y 200.000 dólares. ¿Sí? Se terminó triplicando y cuatriplicando el dinero. Ese fue lo que nosotros prevenimos en Bogotá, fue lo que no se hizo en Medellín, porque los símiles míos, o sea, las personas que cumplían mi función en Medellín, eran perseguidas por el narcotráfico. Esa es la realidad. Lo que ustedes ven abajo es droga a la rebaja. Esa es digamos, esta es más reciente, esta noticia es más reciente. El señor que ven abajo es Rodrigo, ¿cómo se llama? Orejuela. Ay, perdón, se me borró una diapositiva,
¿Cómo se llama? No sé si ya la pasé, no, se me borró. Bueno, la captura la captura de los integrantes del cartel de Cali. Nosotros propiamente no investigamos el cartel de Cali. Lo que nos parecía muy curioso era que Drogas La Rebaja compraba ciertas medicinas que sabíamos que en el mercado eran costosas, ¿cierto? Y ellos la vendían como si fuera una aspirina. Entonces nosotros, pues no cuadra, porque si tú compras una pastilla que vale 50, 100 mil pesos y la vas a vender a 1.500, 2.000 pesos, a ver, hay una diferencia. Sí, abismal. O sea, estamos hablando que definitivamente no hay ningún nivel de ganancia. Cualquiera puede entender que fue una donación, entonces si la pastilla costaba 100.000 pesos y entonces la dejaron en 70 o en 80.000, pues entonces uno puede decir, bueno, es que seguramente es una empresa caritativa, seguramente fueron productos donados, seguramente es una campaña, seguramente pues tiene algún tipo de descuento por algún tipo de situación especial, ¿cierto? O sea, puede que haya un financiador externo, pero cuando ya pasas de que la pastilla vale 100.000 y la van a vender a 1.000 pesos, uno dice, bueno, de 100.000 a 1.000 pesos a la diferencia es mucho. Eso es lo que se entendía por drogar la rebaja y por eso si ustedes se percatan, la lista Clinton, que eso fue lo que nosotros, en los que nosotros intervenimos, la lista Clinton le pidió a Colombia una serie de empresas que se tuvieran evidencia de contenido del narcotráfico. Nosotros investigamos droga a la rebaja y droga a la rebaja, digamos que encontró, se encontró de que esta empresa era realmente una fachada digamos, no sabíamos en ese momento que era el cartel de Cali. En ese momento todo el mundo pensaba que era una fachada de una empresa, de unas pirámides que existían en Bogotá o que se habían popularizado en Bogotá. No sé si, ya seguramente Fede les explicó, pero aquí en Colombia cómo se dieron el asunto de las pirámides. Que una persona tenía que traer dos personas para que esas dos personas trajeran dos personas más y todas iban poniendo una X cantidad de dinero y entre más cantidad de dinero, pues se suponía que el de arriba iba ganando más. Eso es lo que se entendía por pirámide. Eso surge de una serie de prácticas. Como no había dinero real en el país, lo que muchas asociaciones, inclusive mi mamá era una de las que mayormente pertenecía a eso y era una de las organizadoras no de pirámides, por supuesto, no, Fede, no estamos diciendo que mi mamá organizara pirámides. Lo que estamos diciendo es que ella era de las asociaciones de ahorros. La gente no confiaba en el banco. Eso que se dio en Argentina, lo que ellos llamaron el impuestazo, que llegaron y congelaron y no dejaban que la gente sacara su dinero, en Colombia lo quisieron hacer. Y lo que hacía la gente, apenas le pagaban, y muchos jefes privados le exigían que le tenía que pagarle en efectivo para evitar justamente que el paso por el banco fuera a descontarle el dinero o fueran a congelarle el dinero. Eso también iba a pasar en Colombia. Entonces lo que hizo mucha gente fue que no confiaba en los bancos, confiaba era en doña Rupertina, doña Martica, entonces estas personas cogían ese dinero, montaban un emprendimiento, por eso se llama emprendimiento, mostraban lo que aquí en Colombia se llama SAS, Sociedades Anónimas Simplificadas, donde las personas que estaban dando su dinero, pues eran asociados, no empleados, sino asociados a esta caja, cogían su dinero, X cantidad de presupuesto que daba para la sociedad y de esa manera pues se iba haciendo rentable. Es decir, estas sociedades, pero obviamente, ¿cuál era el problema de eso? Imagínense que doña Rupertina se haya mostrado durante 30, 40 años como un ejemplo popular, un día tuvo un descalabro económico y se lleva el dinero de los vecinos. Esas son las prácticas que ya se estaban haciendo cuando yo me desvinculé de la Contraloría. La consecuencia de lo que les acabo de decir, se dan tres fenómenos que hoy en día parecen normales. Primero de ellos, los puestos públicos ya no son por nombramiento, los puestos públicos son por concurso. A todo el mundo le debe parecer que eso es lo más normal. Si una persona se va a contratar un médico en un hospital, mínimamente certifiquemos que tenga el cartón de medicina. O sea, creo que a todo el mundo le parece normal. Anteriormente no pasaba de esa manera. ¿Sí? Antes de la Constitución del 91, muchos médicos eran nombrados porque era el amigo del político tal, eran nombrados porque era el amigo de no sé quién más, ¿sí? Entonces, y lo ponían en ciertos cargos que tenían ciertas privilegios y tenían ciertas cuestiones sociales problemáticas, como era una persona nombrada que ni siquiera reunía requisitos mínimos para el cargo, pues esa persona, ¿qué tipo de control iba a ejercer? Ninguno. Entonces, por eso les decía, muchas de esas cosas, en Colombia vemos la meritocracia no como una imposición, sino fue una exigencia social. Sí, la meritocracia es una exigencia social. Claro que sí, esta persona puede tener los recursos y puede ser alguien digno y apto para la acción. ¿Qué le corresponde? Muéstrenos que efectivamente tiene el conocimiento y tiene la titulación y la experiencia, porque en el Estado se mira la experiencia. No es que tú vas a ganar la experiencia con el Estado.
tienes que ya traer la experiencia para poder trabajar con el Estado. Esa es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones es que obviamente a los funcionarios, seguramente en México lo habrán visto, inclusive aquí salieron películas y series donde habían fiscales sin rostro y no sé qué y sí sé cuándo. Eso después los norteamericanos lo van a adoptar y se da justamente porque nosotros éramos señalados. Todo el mundo podía entrar a mi oficina sin problema. O sea, la oficina que nosotros teníamos, la Contraloría, no tenía ni vigilancia. Cualquiera cogía el ascensor y subía a mi piso y me pedía hablar conmigo y así como podía subir un ciudadano del común, también podía subir un sicario, también podía subir cualquier persona. Nunca nos pasó, gracias a Dios, ¿sí? Nunca nos sucedió ese tipo de situaciones, pero esas cosas que hoy parecen normales, edificios con sistemas de seguridad, edificios donde el control a porte de armas está regulado, personas que tienen ciertos niveles de sensibilidad de forma protegida, esas cosas que nos parecen hoy normales, no existían hace 25 o 30 años atrás. Eso era algo que en ese momento no se veía ni siquiera como necesario. Hoy en día, cada vez que en Colombia pasa algo que sucedió unos meses atrás, que asesinaron un candidato que no tenía ninguna posibilidad para ganar, pero ¿cómo se llama? Finalmente era un candidato a la presidencia en Colombia, o sea, no tenía un nivel de respaldo elevado, un 2, 3% no más, pero digamos que cuando lo asesinan todo el mundo recuerda inmediatamente esos hechos. No sé, Fede, tú me dices si me dejas pasar algunos videitos o suspendemos acá, lo que tú me digas yo me acojo. Pues si gustan, abrimos un espacio para la participación de los compañeros estudiantes que pasen para acá a donde está la computadora, nos van a dar su nombre completo, nos hacen su pregunta o comentario, les podemos dar a cada uno de ellos un margen de hasta 3 minutos para fines de gestionar el tiempo y que estemos concluyendo la sesión alrededor de las 10:30 hora de México, 11:30 de Bogotá. Entonces, ahorita les voy a ceder el espacio, así como van llegando. Pasa. Buen día. Muy buenos días. Mi nombre es Sergio Adrián Martínez Gurrola, soy de la comunidad de Estados de la Borda, un pueblito aquí cercano a la capital del estado de Zacatecas. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas en una, profesor, para usted, profesor Rafael Ángel Cepeda Campo. Partiendo de que en Colombia, en el área gubernamental, cuenta con 3 zonas claves o específicas, que son el derecho administrativo, la gestión pública territorial y la transparencia. ¿Cómo impacta la participación ciudadana y los mecanismos de participación, como las consultas populares en la administración local? Y en el país, ¿qué rol cumple la función administrativa en la implementación de la política de paz total, además de la ley de víctimas en las regiones afectadas por el conflicto del narcotráfico? De antemano, pues saber que desde hace 38 años a la actualidad, pues ha de haber tenido o surgido algunos cambios, pero las preguntas pues van basadas a la actualidad, pues ahora en el 2026. Yo estoy tomando notas, si quieres, ¿cómo se llama? Si gustas, por el tiempo. Pasa que lo que su merced me pregunta es una exposición completa. O sea, eso daría otras 2 horas por cada pregunta, ¿no? Esa sería la primera. Sí, una de las cosas, la consulta popular, eso se aprobó en la Constitución del 91. ¿Qué fue lo que entendió el Estado? Colombia no tenía una guerra civil. Vamos a borrar esa parte. Colombia no tiene, no, cuando dicen, es que Colombia la guerra civil, no, Colombia tuvo una guerra civil a principios del siglo XX, que fue la guerra entre liberales y conservadores. De ahí no ha habido guerra civil, lo que hay es conflicto. ¿Cuál es la diferencia? Guerra civil es cuando hay una población contra otra población, sencillo, ¿sí? O sea, 1 millón a un lado, 1 millón al otro lado, ¿sí me entiendes? Eso es guerra civil. En Colombia son grupos marginales, chiquitos, pequeños, que se sienten excluidos de la política estatal, ¿sí? Y de esa manera, pues viendo que el Estado no les presta atención, terminaron armados.
Sí, esa fue la realidad. La FARC nunca, que es o sea, de los 180 grupos que ha tenido Colombia, digamos, al margen de la ley, de los 180 históricamente, ¿no? O sea, desde la época de la independencia acá, probablemente sean más, pero digamos que de los 180 que uno puede referenciar, la FARC fue el que mayor tuvo y no pasó de 30.000 hombres. O sea, en el mejor de los momentos, en el mejor, que fue en la época de Ernesto Samper, que fue cuando nos desertificaron. ¿Por qué? Porque Colombia se veía como un estado fallido y entonces a las FARC se le veían como los redentores, los Robin Hood, los que vinieron sí, peleando con un estado narcoterrorista, narcotraficante que utilizaba las malas. Y los que peleaban no eran Nelson Amper, los que peleaban eran individuos como yo. O sea, que tenemos que nosotros ni chaleco antibala ni nada por el estilo, como viste en las fotos ahí en el búnker de la fiscalía, como ratones celebrando el año nuevo, porque donde llegáramos a la casa de pronto nos ponían una bomba o nos estaban esperando algún muchacho allá, por un muchacho de 10, 15 años, ¿quién lo iba? Un cara de niño ahí a las 7 de la noche en un 24, 31 de diciembre, ¿quién iba a sospechar que tenía una calibre 45 debajo del cintillo? O sea, sí, yo, ¿cómo se llama? Yo fui víctima directamente de dos atentados. Que a Dios gracias no pasaron digamos, a mayores. Pero el punto, ¿cómo se llama? El punto es que lo que entendió el Estado fue que para evitar llegar a una guerra civil, lo que debía hacer era vincular comunidades. La mejor forma de control. Por eso hay gente que dice, ¿y por qué metieron a los paramilitares al poder? Se acabaron los paramilitares después de Uribe. La conclusión fue que se acabaron los paramilitares después de Uribe. Ahora alguien dice, oh, pero tienen un guerrillero de presidente y se está acabando la guerrilla. La mejor forma de desmovilizar estos grupos es como dándoles poder. Cuando usted los vincula, fue lo que entendió en Colombia. El Estado les da a usted que tengan unas alcaldías, gobernaciones, y entonces de esa manera, al institucionalizarlos, no se hace necesaria la lucha armada y lo que termina pasando es que esas personas del monte terminan metidas en el oficialismo. Lo curioso del caso fue que tenemos un presidente que tiene un pasado guerrillero, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Y ahora él es el que hace las acciones contra la guerrilla, ¿sí? Apoyado ¿por qué? Por las antiguas FARC. Con el ánimo de decirte que si las FARC en su mejor momento tuvieron 30.000 hombres, el ejército tenía más de 300.000. O sea, las FARC nunca estuvieron ni cerca de tomarse el poder. Nunca tuvieron esa cuestión. Lo que sí entendió el Estado colombiano fue que había que darle, y la acción popular, la acción de cumplimiento, ¿cómo se llama? Las procuradurías, las veedurías ciudadanas, todo eso es fruto social. O sea, todo eso nos los ganamos. No fue que el Estado dijo, ay, qué bueno que nos vayan a fiscalizar. No, eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue que la gente exigió ¿cómo se llama? Que hubiera que hubiera mayor control, que hubiera los dineros públicos no son para la alcancía de nadie. Y en ese orden de ideas surgieron muchos estamentos. Por eso digo, en muchas partes la Contraloría no tiene función sancionatoria. En Colombia sí. En muchas partes la Procuraduría la única función es función social. ¿Cómo se llama? Para funcionarios públicos. En Colombia puede sancionar privados. O sea, ¿por qué se dieron esos entes? Cuando hay un hecho donde se vincula al ejército, entonces no lo investiga el propio ejército, como pasa en muchas partes en Estados Unidos, sino lo vincula un área que es la unidad de delitos para derechos humanos de la Fiscalía. O sea, lo investiga otro ente, es lo que quiero mostrar. Recientemente al presidente Petro apareció por ahí un video que un X aparecía patrocinando a un candidato, el candidato Cepeda, que tiene que ver conmigo, pero no tener que ver conmigo en la academia. Pero el asunto es que ¿cómo se llama? El asunto es que lo aparecía supuestamente un grupo patrocinándolo y la misma policía dijo, esa no es la voz de no sé quién, sino de no sé quién. Eso fue un montaje. Y el montaje lo hicieron en un comando militar. ¿Por qué pasan esas cosas en Colombia? Porque hay entes de control y sobrecontrol y contracontrol. ¿Sí me entiendes? O sea, lo que entendimos en la Constitución del 91, o lo que entendió el gobierno, es que si no generaba eso, hoy en día Colombia se hubiera fraccionado en estados más pequeños. ¿Sí? Tendríamos muchos estados más pequeños, porque ya Antioquia iba para independencia, ya iba, ¿sí? Las FARC por eso se habían hecho fuerte atrás, porque la gente sentía que el gobierno regional no les prestaba atención. Eso hizo ¿cómo se llama? Que el gobierno los tuviera que incluir. Los indígenas tienen cabildos especiales, tienen justicia propia, ¿sí me entiendes? O sea, todas esas cosas son las que han hecho que el gobierno como tal se fortalezca.
¿sí? Y muchas veces, vamos a decirlo abiertamente, cuando suceden ciertos hechos de orden público, para mí no son, yo les decía, cuando yo dictaba clase en el DINAE, que es la División de Investigación y Promoción División de Investigación Nacional de la Policía, ¿sí? Yo les decía, la oposición a la policía o a los entes de control están en el mismo gobierno, porque a ellos a quién le gusta que lo investiguen, a nadie. ¿Sí? ¿A quién le gusta que lo investiguen o que le pongan le saquen los trapitos al aire? A nadie. Entonces, yo les decía, los primeros que le votan a los estudiantes encapuchados en universidades públicas son los mismos de la Casa de Nariño. ¿Sí? Y para eso no necesitábamos, digamos, no necesitábamos un presidente de X tendencia. ¿Sí me entiendes? O sea, hoy en día lo hacen y la gente sale y dice, es el presidente y ta, ta, ta. Para mí que es montado. O sea, es algo diseñado para eso. ¿Sí? Esa sería la conclusión. La respuesta que te puedo dar es que nosotros en Colombia, todo lo que dijiste y muchas más cosas que no alcanzamos por el tiempo por la pregunta, fueron ganadas. Nos ganamos el tener veeduría ciudadana, nos ganamos tener procuradurías humanas, nos ganamos el hacer acciones de cumplimiento, nos ganamos que si van a poner un hotel, me tienen que consultar, porque yo no tengo por qué aguantarme, yo compré mi vivienda, no tengo por qué tener una discoteca que a las 3, 4 de la mañana de un viernes tenga el sonido a todo volumen. O sea, eso nos los ganamos, ¿sí? Nos ganamos esas cosas, y eso pues ha generado que la violencia como la que tú dices en Colombia, bueno, aquí tendría que hacer la pregunta a Federico, ¿no? ¿Cuántas veces le pasaron cosas en Bogotá? ¿Cuántas veces le sucedieron? Muchas de las cosas que aparecen en noticias son noticias porque no es lo que pasa, no es lo común, ¿sí? Cuando muestran al ladrón allá, entonces, claro, y dicen, es Bogotá insegura. Tú preguntas, ¿cuántos robos hubieron ese día en Bogotá? ¿Cuántos robos se dieron? No, que 100, 200. De una ciudad de 10 millones de personas, 100 robos en 24 horas es mucho. O sea, no debería haber ninguno, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué se presenta que son pocos robos? Porque se concentran en en ciertas zonas de Bogotá. En mi barrio, y con eso termino mi intervención, si cogen a un ladrón, los consejos que le dan con palo, digo, los consejos a palo, digo, los consejos que le dan, eh, este, mejor dicho, es mejor que te coja la policía. Aquí decimos eso, que te coja mejor la policía. Si te coge la comunidad, hasta de pronto ni siquiera te entrega. ¿Sí? Con eso te mandan con buenos consejos a la casa, para que robar es malo, están en los mandamientos. Hasta de pronto te mandan con Dios. Esa sería la respuesta. Y eso porque se ha permitido en Colombia, porque esa organización social en Colombia ha sido muy fuerte. Fede, si usted me permite un ejemplo pequeñito, cuando Fede vino, que no saqué la foto, vio un parque muy bonito. Fede se le puede contar mejor la historia. Un parque muy bonito, ¿sí? Y ese parque tenía una característica. Donde estaba el sello de la alcaldía, lo tachonearon, lo vandalizaron. ¿Sí me entiendes? El parque no. El sello de la alcaldía sí, porque ese parque lo hizo la comunidad, no la alcaldía. ¿Sí me entiendes? O sea, el problema no era el parque, el problema es que la alcaldía puso el letrero para decir, vea la plata de lo que estamos gastando. Puro cuento. Esa plata no la puso la alcaldía, la puso la comunidad, los vecinos. Donde yo saco a las mascotas, ese parque lo pagamos nosotros mes a mes, pagamos la vigilancia, pagamos el aseo, pagamos, sí, nosotros. Cuando la alcaldía vaya, es que mire cómo tenemos un parque para perros, más de un vecino le puede salir al funcionario de turno a decirle, esto no lo paga la alcaldía, esto lo pagamos los vecinos. Que lo legalizó la alcaldía es otro cuento, lo pagamos los vecinos. A mí me toca dar de como $70 mensuales para que mis perros puedan ir a ese parque a hacer sus necesidades y haya una persona que lo mantenga aseado. Por ley, yo tengo que recoger lo que hace el perro, pero la persona lo riega, hay planticas. Bueno, o sea, para decirte que es la comunidad la que se organizó. No es gracias a la alcaldía, es gracias a la comunidad yo hago parte de la Junta de Vecinos. Entonces, cuando yo no tengo clase en la noche, me toca hacer vigilancia ahí de Transmilenio a ciertos puntos ¿cómo se llama? Para evitar justamente que haya algún delincuente. Suponte tú, 50 padres de familia ahí. ¿Quién se va a atrever a robar a algún estudiante? ¿Quién? O sea, ¿sí me entiendes? Y nadie va a ver, y nadie ve, o sea, 50 papás ahí frente a Transmilenio, ¿quién se atreve? No saben cómo, si están armados, no saben. Y aquí te sacan el machete, aquí no, te sacan aquí le llamamos sacapunta al machete, te sacan una espada, sí, una espada donde eso le llaman el sacapunta, te sacan el sacapunta, ¿sí? Con eso, el ladrón saca un cuchillito de esos de cocina y te sacan un machete, hasta ahí llegó, y si ponte tú 20, 30 padres así armados para hablar de padres. Ahora imagínate
esposos, ¿sí? Bueno, entonces, me puedes entender lo que quiero decir. Bueno, Sí, está Fede, bien, bueno, profesor. no, al Gracias, contrario, gracias por la le pregunta. doy, gracias por la respuesta. Le envío un saludo acá desde Zacatecas, de México, y le paso al siguiente compañero para que realice él su pregunta que le Sí, tengo sí, que dale, hacer. dale. ¿Cómo se llama? Yo pensé que no habían más, solamente te vi a vos. Por cuestiones de gestión de tiempo, vamos a poner las preguntas en paquete porque dispones únicamente de 5 minutos para darle contestación a todas las intervenciones. Ya tenemos programada otra agenda, otra actividad para poderle dar cierre contundente. Perfecto. Sí, Buenos días, Salvador Arellano. Bueno, ahorita que mencionaba el narcotráfico, es evidente que pues el pueblo colombiano y el pueblo mexicano pues hemos tenido esta misma problemática. El detalle que México ha enfrentado con violencia, porque pues las armas son violencia a final de cuentas, y el pueblo se sigue desarrollando. ¿Qué hizo Colombia diferente? Que pues llegamos a tener los mismos problemas y pues es evidente que el rezago colombiano, que la violencia colombiana, el narcotráfico colombiano se le combatió de una manera tal que ya no es tan violenta como en los 80. ¿Qué puede aprender México del caso colombiano? Gracias. Buenos días, Rogelio Flores, originario de Zacatecas y actualmente vecino de Guadalupe, Zacatecas, un ayuntamiento muy cercano a la ciudad de Zacatecas. Mi tema es para decirle al compañero, partiendo desde es un tema social, partiendo desde la gestión y participación ciudadana y el fomentar el control social y el método de informar a la comunidad sobre el estado de finanzas y las políticas públicas y proyectos públicos que realiza Colombia. Mi pregunta viene en este sentido: ¿cómo lograron involucrar a la ciudadanía durante el apogeo del cártel de Medellín, si la percepción a nivel mundial era de que Colombia era el cártel más grande del mundo y más violento a nivel mundial? ¿Cómo lograron involucrar a la gente para que después de lo que sucedió en esta etapa que yo tengo así dibujado en un mapa mental, yo tengo a Pablo Escobar, que él para mí significa desplazamiento social, después del desplazamiento social, atentado a la ciudadanía, y mi pregunta es, después de esto, ¿cómo lograron desvincular a la población del cártel de Medellín y cómo lograron que los jóvenes ya no fueran estigmatizados como en un momento lo estuvieron en su país? Esa es mi pregunta, muchas gracias. ¿No hace falta alguien más? Sí, perfecto. Ya. Tal como está, buenos días. Buenos días. Carlos, ¿cómo anda, parce? Mire, fíjense que le quería yo preguntar nada más en relación a su primer trabajo que estuvo en la Contraloría. Me llama mucho la atención lo que es la plataforma Wicked, ¿se llama o cómo se deletrea? Muisca. ¿Wicca? Muisca. Eso es una palabra en quichua que significa hombre. Muisca. Hombre, ¿significa? Sí, hombre. Ese se llama de los quimbayas, que son más colombianos, pero quimbayas, bueno, eso digamos que lo explicamos después, pero la plataforma se llama Muisca, porque supuestamente cuando llegaron los españoles, allá eran los aztecas y aquí eran los muiscas. Entonces, por eso esta plataforma se llama Muisca. Bueno, nosotros aquí tenemos órganos de control y tenemos lo que son en la Secretaría de la Función Pública. A nivel federal es el Poder Ejecutivo, en donde nosotros estamos monitoreando, ¿verdad?, el funcionario público. Me llama la atención la plataforma porque es una forma de monitorear al funcionario público en la manera en la que usted está trabajando. Nosotros aquí se llama Declaranet. Es algo similar, pero me llama mucho la atención la estructura y la forma en la que ustedes lo tienen estructurado. Otra de las cosas que también me llamó la atención fue el testaferros, en el cual nosotros aquí en México nosotros le llamamos factureras o facturerías, empresas que son patito, ¿verdad? Y que por medio de esos se empiezan a desviar recursos para que saquen los políticos, de alguna manera ya se hace con familiares
se hace con parientes, con compadrazgos o amigos, los desvíos de dinero, ¿verdad? En las diferentes instituciones o diferentes entidades. ¿Cómo controlaba lo de los testaferros o cómo se implementa esa operación para poder evitar eso de los desvíos a terceros? Ya se hace por medio de familiares e empresas. Algo muy sencillo, nada más en medio de control para el funcionario público. Buenos días, mi nombre es Sabeni Jacqueline, Rojas Vaquera, y mi pregunta es muy general. Más que nada es cómo fue encontrar el proceso indicado para poder lograr cómo esta dinámica fluyera en cuestión de, pues, del desarrollo de todo esto que nos acaba de plantear. Esa sería mi pregunta. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos su experiencia. Mi nombre es Miriam Heredia y lo que le quería preguntar es, cuando nos habla de esta, que tiene la vigilancia y el control fiscal, está vinculado con todos esos procesos de responsabilidad, y luego nos menciona los Panama Papers, me gustaría que si nos pudiera platicar si hubo algunos procedimientos administrativos y judiciales que hubieran terminado en sanción y qué tipo de sanciones son, como para nosotros entender un poquito pues qué tanto éxito está teniendo esta articulación, pues porque en México tenemos un sistema similar, pero pues no hay tanto alcance, ¿no?, en cuanto a las sanciones. Y también respecto a que comenta que tuvo que gestionar algunos recursos para poder implementar acciones a favor de, bueno, de promover una nueva cultura, etcétera. Queríamos saber, bueno, quisiera saber qué tipo de instituciones buscó, si eran instituciones locales o si se abrió al ámbito internacional. Muchas gracias. Muchas Pues gracias. ¿Qué tiempo? Ahora sí ¿Qué tiempo tengo? a dar las respuestas. Tienes 5 minutos y te voy a contabilizar cuando te quede 1 minuto para concluir, porque tenemos ya programado otro evento. Gracias. Adelante, por favor. Bueno, por razones de tiempo no me puedo profundizar en las respuestas, pero puedo contestarle a los dos primeros compañeros. La primera, el narcotráfico y le hizo el trabajo sucio al gobierno. Cuando el cartel de Medellín le puso la bomba al CAI de Quirigua, perdón, al Quirigua, eso no era un CAI, eso era un parqueadero, porque el que fue a atentar no encontró dónde era que tenía que ponerlo y entonces se metió al parqueadero y entonces la bomba estalló en el parqueadero y por eso tal vez, además de eso, estalló al lado del banco, en ese entonces se llamaba el Banco de Bogotá, y el banco absorbió, porque usted sabe que los bancos le ponen unos blindajes especiales de seguridad, absorbió gran parte, por eso la cifra tal vez no fue tan elevada. Ellos estaban esperando que cayeran 100, 200 personas, si le creemos a Popeye. Para mí Popeye no me da ninguna credibilidad, que fue un lugarteniente de Pablo Escobar, pero eso fue lo que él dijo, que él estaba esperando que cayeran 100 o entre 100 o 200 personas, y pues desafortunadamente cayeron 13, ¿no? Esa sería la... Entonces, cuando Pablo Escobar se pone a ponerle bombas, ya no al gobierno, sino a la gente, al común, a la señora que vende dulces, al estudiante, a poner cilindros ¿cómo se llama?, en escuelas públicas y demás, la gente se unificó. Lo que entendemos nosotros es que uno de los videos que le pedí el favor a Fede que les haga llegar es la muerte de Galán, que fue un candidato presidencial. Él sí tenía posibilidades para llegar. Y lo que hizo cuando falleció Kennedy, cuando a Kennedy lo asesinan, la sociedad norteamericana se unió. En Colombia, cuando matan a Galán, lo que hace es que la sociedad colombiana se unifica en una sola, que es la Constitución del 91. O sea, adiós Partido Liberal y Conservador y ese tipo de cosas. Y lo que hacen y lo que termina volviéndose es una acción que termina constituyéndose en la Constitución. Entonces, el gobierno la tuvo fácil porque tenía una persona irracional que creyó que a punta de bombazos iba a hacer que la gente le diera la razón, y lo que terminó fue que la gente misma viera el cartel de Medellín no como el Robin Hood que él quería vender, sino como el enemigo a derrotar. En el caso del compañero que pregunta por la plataforma música, es una respuesta bastante, digamos, bastante elaborada. Me pecaría por decir cosas que no son. Lo que sí le puedo decir es que la función es detección.
¿sí? La función primaria es detección, la segunda es seguimiento y la tercera es sanción. Es decir, lo primero que hacemos es detectar. Si una persona no tiene estudios, no tiene niveles de ingresos elevados y de la noche a la mañana sale con que gana 50.000, 100.000 dólares mensuales, pues a ver, perdóname, si no tiene un posgrado, no tiene una empresa, está acostumbrado tal vez a ganar el mínimo, 200, 300 dólares y te llegan 50, 60.000 dólares tienes que decir de dónde salió, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salió? Ah, que vendí mi casa, que me compraron tal cosa, perfecto. Entonces es una ganancia ocasional y hay un impuesto para ello. Si no lo, ¿cómo se llama? Si no lo declaras, pues es una evasión, pero es una acción sancionatoria menor. Pero ya cuando todos los meses pasas de ganar 500 dólares a 50.000 dólares de un día para otro, es porque el narcotráfico no va a lavar de a 1.000 dólares. El narcotráfico lava 100.000, 200.000 dólares por cada envío, ¿no? Que es lo que eran los Panama Papers, que es lo que nosotros entendimos que pasó en Colombia. Yo no podría hablar lo que pasó en Panamá, pero lo que pasó en Colombia es que le decían a gente pobre, gente, mire, le vamos a traer 100.000 dólares, que en Colombia son como 400 millones de pesos, y usted se queda con 20.000 dólares, que son como 80 millones de pesos, que es como el salario de 2 años laborales ganando el mínimo, con cada envío. Nos da a nosotros 80.000 y usted se queda con 20.000 dólares. ¿Qué pasa? Los capos no piden la plata al día siguiente de la consignación, no son pendejos. Para ir piden la plata, les cae todo el mundo encima. Entonces, lo que hacen es que dejan enfriar, como dicen ellos, o sea, te hacen la consignación hoy, dejan pasar 3, 4 meses y ahí empiezan a surgir un resto de cuestiones esas financieras de te presto plata, sí, te presto, y esas personas, ¿por qué cobran a la semana o a la semana, que son los pagadiarios? Porque ellos tienen que recuperar la plata para poder devolvérsela al capo, ¿sí? Porque la plata no es de ellos. Cuando el capo le diga, necesito mi plata, no es mañana ni pasado, es dentro de una hora, ¿listo? ¿Y cómo se llama? Sí, gracias. Y frente a lo de la compañera que nos preguntaba qué acciones, pues en Colombia nosotros, digamos, la unidad mía, que era la que nosotros tuvimos varios casos donde las personas, además de la acción, o sea, yo lo digo abiertamente, a mí frente a los falsos positivos, que fue una práctica que deberíamos hablar en algún otro momento, que ya son cosas de la historia colombiana, esas personas, quienes deben ser juzgados son los generales y coroneles, no el soldado a pie. Lo mismo yo considero que perseguir un testaferro pobre, una persona pobre, sencilla, que simplemente carece de oportunidades y se dejó ilusionar porque se podía ganar una plata fácil, es un absurdo. ¿A quién toca perseguir? Al que se encuentra atrás. Y aquí lo que vemos o lo que se percibió fue que hay que perseguir al de arriba, a los de arriba. Lo que pasa es que como los delitos son financieros y no son penales, muchas de esas acciones terminan siendo porque no mató a nadie, sí, muchos de los delincuentes actuales, ya no es Pablo Escobar que pone bombas, muchos de los narcotraficantes actuales, ya, regálame 30 segunditos, muchos de los narcotraficantes actuales ya no ponen bombas, no tienen ejércitos privados, no tienen ese tipo de cosas, campesinito común y corriente como cualquier otra persona que va caminando por la calle, que hasta se mueve en Transmilenio y en el mejor de los casos todo coge taxi y que pasa por una persona de a pie. Esas personas son las que son los verdaderos cerebros, que son los que hay que perseguir, y muchos de ellos sí están en la cárcel o están evadidos, o en la delincuencia tiende a haber una tendencia, y con eso cierro, que es el mensaje para todos: cuando uno se mete a la delincuencia, o te coge el Estado, o te matan los propios, o te mata la banda contraria, o te mata tu propia banda, porque todo el mundo quiere ser el jefe, todo el mundo se ve siendo el jefe, nadie se ve siendo el subalterno, entonces mejor irse por la legalidad. Bueno, Fede, como me dices que ya se me acabó el tiempo, ya sonó la chicharra, entonces más bien invíteme para una segunda, una tercera, para cuando estos muchachos estén en la maestría y terminamos y ampliamos esta idea. Sí, con gusto. Ya los estás comprometiendo a la mayoría de los compañeros estudiantes a que se pasen de salón a la otra esquina, al primer semestre de la maestría, y entonces ahí ya estamos hablando de otra cosa, de lo que a ti tanto te gusta, de clases de 3, 4 horas, y para que se tenga toda la profundización de las temáticas. En este ejercicio quiero, si me permiten, los compañeros, hacer un par de cosas. Una, que tengamos un registro fotográfico colectivo de todos quienes estuvimos en la sesión, pero además que tengamos en cuenta lo siguiente. Resulta que nuestros compañeros ya se están organizando aquí en el salón, y lo que estás viendo de fondo es esa generación
2022-2026, que prácticamente hoy concluye la clase del octavo semestre con su servidor y que ya están propiamente organizándose para los fines de su proceso de conclusión de cursos, de su proceso de graduación, y qué dicha que cerramos con broche de oro con la participación contigo y que esta información, esta sesión se va a compartir con tus estudiantes en modo diferido. Entonces, a partir de este ejercicio que estamos haciendo, ahora les pedimos de favor. Yo tengo una queja, Fede. Yo tengo una queja. Adelante. Dos quejas más bien, dos quejas. La primera, que me guarda el ponqué. Me guardan el ponqué ahí, el ponqué y la gaseosa. Por favor, separan mi pedacito. La gaseosa de las que te gustan del Dr. Pepper y de Peñafiel, pues para el próximo envío, con gusto lo estaremos compartiendo. Y lo segundo, Fede, cuando nosotros fuimos a Zacatecas, ¿por qué no nos mostró esas niñas tan bonitas? O sea, yo sigo quejando de que cuando vinieron nosotros vinimos a conocer las niñas bonitas cuando ya vinimos a Colombia. Por ejemplo, la próxima vez me llevas a tu salón. Bueno, pues para eso cuenta con ello. En relación a este ejercicio, ¿podemos hacerlo más? No, yo diría que se apunten un poquito. Si yo voy a tomar la foto, tiene que juntarse un poquito entre ustedes para poder, porque atrás los compañeros no se ven. El compañero de Gachucha no se ve. Sí, exacto, la compañera más bajita del frente. Fede está tapando una niña atrás. La van a tomar. Yo también tomo una acá. Les saludamos desde el campus siglo XXI de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Concretamente estamos transmitiendo desde un salón de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Universidad Autónoma de Zacatecas, una unidad académica que la dirige la doctora Giovanna Esparza Caso en su calidad de directora, y que tiene la venia para que estemos llevando a cabo este ejercicio de diálogo de saberes entre compañeros del sur global, compañeros de Colombia. Por la tarde estaremos haciendo otro ejercicio con participación de colegas de otras partes de América Latina, y por tanto, profesor Rafael Ángel Cepeda Campo, la gratitud para ti, la gratitud para la Facultad de Mecatrónica, la gratitud para toda la TIC en su conjunto, para la nueva responsable de la facultad, y desde luego para el hermano Ariosto en su calidad de rector de la TIC. ¿Algún comentario de cierre de regreso de menos de 30 segundos, de favor? Al contrario, agradecerles toda la referencia, pues qué bueno haber sido el que cierra este ciclo profesional en su vida, y pues aquí estamos para lo que podamos ayudar, en lo que podamos. Esperamos vernos muy pronto, no en virtualidad, sino en presencialidad, no solo con Federico, sino con todos ustedes. Así que guárdenme ponqué y gaseosa, que yo llego, me demoro, pero llego. Allá les llego, y si no llego en este cierre de ciclo, aquí quedan bienvenidas, las puertas abiertas cuando quieran venir a Colombia. Tienen casa, nada de hotel, vénganse acá, que aquí les cuento la historia real, no la que cuentan los medios. Gracias. Pues con eso concluimos. Vamos a cerrar la transmisión y seguimos en contacto. Un abrazo a la distancia. Más tarde nos comunicamos para lo siguiente. Gracias. Perfecto. Gracias. Cerramos.